Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios en este día martes. Que Dios, donde quiera que usted se encuentre, le siga derramando bendiciones en cualquier parte del mundo. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la primera lectura y el Santo Evangelio para que cada uno de nosotros pues abra su corazón, su entendimiento, que realmente estemos atentos al mensaje de hoy día que el Señor nos trae a través de estas bellas lecturas. Como les decía, mis hermanos, les mando saludos a cada uno de ustedes a la distancia, un fuerte abrazo. En cualquier lugar que en este momento usted se encuentre, lo que se disponga a hacer, que Dios le ayude, que Dios le proteja de cualquier peligro, de cualquier maldición que muchas de las veces recibimos por parte de otras personas. También pues tratemos de perdonar, mis hermanos, a aquellos que nos saben maldecir, que muchas de las veces no nos pueden ver por lo que somos, ¿verdad? Porque a las personas no les gusta encontrarse con alguien que les hable de Dios, pero a esas personas siempre hay que hablarles, no importa. Un día ellos se darán cuenta que Dios, a través de Él, nosotros encontramos todas las soluciones a nuestros problemas. Así es que un día ellos se darán cuenta de ello y también se acercarán al Señor. Por eso es muy importante que seamos insistentes con ellos, ¿verdad? Para que lo conozcan. Hoy día también celebramos la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Al final también, cuando hagamos nuestra oración, pidamos su intercesión para que ellos que tienen el acceso a estar junto al Señor, hablen por nosotros, aboguen por nosotros, ¿verdad? Porque necesitamos de abogados allá en el cielo para que todos nuestros problemas se solucionen aquí en la tierra. Así es que vamos a comenzar, pues mis hermanos, les pido pongan mucha atención. Comenzamos con la primera lectura y la primera lectura la vamos a encontrar en el primer libro de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 16. Y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre, que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender, porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La realidad, nadie puede actuar de un buen modo si no tiene el Espíritu de Dios. Al modo de Dios hablamos, al modo de Dios nos movemos, porque tenemos su Espíritu y porque realmente lo conocemos. Dice San Pablo a los Corintios: nadie puede hacer nada sin la fuerza de Dios, sin el Espíritu que viene de Él. La realidad, nosotros desde que nos levantamos, desde que comenzamos a poner nuestros pies en la tierra, si no fuese por el Espíritu de Dios, si no fuese por su fuerza, no pudiéramos levantar ni un solo pie, no pudiéramos mover ni un solo dedo, porque todo lo que poseemos, las fuerzas, todo lo que hacemos, nuestro pensamiento, cómo lo movemos para pensar cosas buenas y hacer cosas buenas, y otros, ¿verdad?, conozcan de Dios, es a través del Espíritu.
Si no tenemos el Espíritu, no podemos corregir a nadie. Como nos dice aquí San Pablo, ¿verdad? El que tiene el Espíritu de Dios puede corregir correctamente a una persona. Y alguien que no lo tenga, alguien que no conoce de Dios, no te puede dar lecciones sobre las cosas de Dios, ¿verdad? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Muchos ni siquiera, hermanos, son bautizados hoy en la actualidad. ¿Y por qué no son bautizados? La realidad, el bautismo nos da la fuerza, el bautismo nos da la fortaleza para proseguir en este mundo. Pero si no hemos sido ni siquiera bautizados, ¿cómo vamos nosotros a pedir del Espíritu Santo su fuerza? Necesitamos del bautismo, necesitamos estar unidos a Cristo, necesitamos estar unidos al Padre Dios que nos ayuda en todo. Entonces, no podemos proceder si no tenemos el Espíritu. Es la fuerza, es lo que se necesita para que nosotros hagamos las cosas de Dios de acuerdo a su voluntad. Dice, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. ¿Se imaginan? El Espíritu conoce hasta lo más profundo de Dios porque viene de Dios. El Espíritu de Dios nos da a nosotros la sabiduría, nos da el entendimiento, nos abre la mente y el corazón para comprender realmente quién es Dios y cómo nosotros debemos ayudar a los demás para que conozcan de Él también. Porque tenemos el Espíritu. Si no tuviéramos el Espíritu de Dios, si no fuera porque Él nos lo dio desde nuestro bautismo y porque lo hemos estado alimentando con nuestras oraciones, ¿de qué modo, hermanos, podemos nosotros hablar a otros de Dios? De ninguna manera, no podríamos. Es necesario la fuerza de Dios. Y si no la tenemos, no somos nadie en este mundo. Dice, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? El espíritu del hombre que está dentro de él. Nosotros tenemos ya el espíritu, ¿verdad? Tenemos el soplo del Señor, pero necesitamos la fuerza que viene de Dios, lo más profundo de Dios en nuestra persona. Si no lo tenemos, no somos nada. Más adelante dice, del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. Las gracias que Dios nos ha otorgado. ¿Cuáles son esas gracias? Hermanos, muchas veces decimos no tener gracias venidas de Dios, pero en realidad sí las tenemos. Aquellos que se acercan a Él, que le conocen, que nunca han dejado de alabarle, de glorificarle, porque Él se lo merece todo. Y si nosotros hacemos las cosas bien, nunca nos va a faltar el amor de Dios, nunca nos va a faltar de su fuerza para proseguir en este caminar. Caminar que es muy duro si no tenemos a Dios. Si nosotros caminamos según los preceptos de Dios, ¿verdad? Hacemos su voluntad siempre. El Señor no nos va a negar nada. De lo que le pidamos en este mundo, el Señor lo va a proveer, porque Él es bueno. Nosotros sabemos pensar de otro modo, somos malos, sabemos odiar, no nos gusta prestar, no nos gusta hacer cosas buenas con otros, que deberíamos casi todo el tiempo imitar a Jesús, pero no lo hacemos. Somos egoístas muchas de las veces. Tenemos que, mis hermanos, caminar según sus preceptos para que Dios a nosotros no nos niegue los favores que le pedimos en nuestras oraciones. Dice más adelante, de estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. Porque tenemos, como les digo, mis hermanos, el Espíritu de Dios. Si no tuviéramos de su Espíritu, nosotros mismos en este momento que estamos compartiéndoles la palabra, no vinieran las palabras a nuestra mente para nosotros expresarnos con ustedes. Pero es que la realidad es que cuando nosotros comenzamos a hacer esta programación, siempre pedimos de Dios para que Él nos dé las palabras, para que Él haga escuchar a aquellos
que en este momento abren su corazón y su entendimiento. Y así también un día ustedes que escuchan de Dios, les transmitan el mensaje a otros. De eso se trata esto. Que nosotros siempre tratemos de hablar con la verdad. Que siempre hagamos lo que el Señor nos envió a hacer. Hablar con la verdad. No que andemos inventando cosas venidas de nosotros. Como lo dice aquí en la palabra, ¿verdad? Nadie puede hablar de Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y tenemos ya de su Espíritu. Y hemos comprendido bien, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios ya lo tenemos dentro. Entonces, hagamos pues la voluntad del Señor. Dice, el hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. El hombre que tiene el Espíritu de Dios puede juzgar correctamente y dar palabras de aliento a alguien que las necesita, porque tiene el Espíritu, viene de Dios. Y aquellos que ni siquiera han escuchado de Dios no pueden juzgarle correctamente a aquel que les está hablando. Hermanos, por eso es importante que cada día nosotros, que hacemos la voluntad de Dios, que caminamos según sus preceptos, siempre nos encontremos en oración. Hagamos oración ante Dios para que Él nos siga fortaleciendo y siga enviando de su Espíritu para que nosotros seamos fortalecidos en su Espíritu y no estar raquíticamente sin fuerzas, sin poder ni siquiera sacar palabras de nuestra persona cuando no tenemos de su Espíritu. Por eso es muy importante que siempre pidamos de Él, siempre pidamos la fortaleza que solamente viene de Él. Nosotros caminamos según su Espíritu, pero si, como les digo, no lo tenemos dentro, si no tenemos la fuerza de Dios y del Espíritu, no podemos hacer nada. La fuerza viene de Dios. Yo les digo, mis hermanos, que muchas de las veces, cuando nos encontramos enfermos, cuando vienen las enfermedades a nuestra vida, ¿verdad? No nos acordamos de Dios. Por eso es que las enfermedades no se van prontamente. La fortaleza nos viene de Dios. El Espíritu saca cualquier enfermedad. Pero, ¿cómo la va a sacar si nunca hablamos con Él? Nunca hablamos con Dios. Tenemos que seguir continuamente, hermanos, hablando con Dios para que Él nos siga encaminando por el bien, nos siga abriendo caminos, nos siga abriendo veredas donde muchas de las veces pasamos duramente por ahí. Hay muchos baches, espinas, cosas que nos estorban en nuestro caminar porque nunca pedimos de Dios. Pero cuando nos acercamos con amor a Dios, que sabemos bien que Él no nos va a negar nada, tenemos esa fe, esa confianza en el Señor, en todo nos va bien. Nuestro proceder es bueno, porque el Señor está con nosotros. Pero del otro modo, nunca vamos a poder hacer nada sin la fuerza de Dios, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen que no necesitan de Dios, o que Dios de dónde viene. Se hacen tantas preguntas que por eso en sus vidas siempre les va mal, porque no comprenden que hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Por más que les hablamos y les decimos del poder de Dios, no entienden, no quieren escuchar, se tapan los oídos. Entonces no podemos, mis hermanos, nosotros enseñar a personas que no tienen el Espíritu de Dios, ¿verdad? Los que quieren escuchar, los que ya tienen del Espíritu de Dios desde su nacimiento, ¿verdad? Desde que ellos son bautizados. La realidad, esas personas, aunque nunca nadie les haya hablado de Dios, de un momento a otro entienden, ¿verdad? Abren su corazón para seguir los caminos del Señor. Y eso es hermoso. Y por ellos, por aquellos que realmente escuchan la palabra de Dios, nosotros vamos a proseguir. Vamos a seguir echándole ganas en el Señor, anunciando su palabra, llevando el Evangelio a todas partes, donde aquellas personas que muchas de las veces
viven en países muy remotos, en pueblos que ni siquiera se ven en los mapas, hasta allá, que la palabra de Dios siga profundizando hasta esos lugares. Mismo Jesús decía en los evangelios que la palabra se escuche hasta los últimos rincones del mundo. Y a eso hemos sido enviados por Él, por nuestro Señor Jesús, para que la anunciemos, para que no nos detengamos y no tengamos miedo de nada ni de nadie. Si tenemos el Espíritu, ¿por qué vamos a temer? Si la fuerza nos viene de Él. Dice, ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor, como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos seguido sus pasos. Hemos seguido hablando y tratamos siempre de imitarle en todo lo que Él llevó a cabo en su vida. Si nosotros un día tuviéramos que sufrir, si tuviéramos que pasar por la cruz, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Pensemos bien, si la cruz que nosotros llevamos cargando no es pesada, realmente no pesa como la que llegó a cargar Jesús o los apóstoles. Ellos sí en realidad sufrieron. Pero si un día tuviésemos que llevar una cruz de esa magnitud, ¿podríamos? ¿Llevaríamos esa cruz como Jesús, con amor? ¿Tuviéramos compasión de este mundo? Los santos, muchos de ellos, fueron a la muerte, les quitaron la vida a base de mucha dolencia. Fueron torturados por anunciar el Evangelio. Nosotros también un día, tal vez, ojalá y no pase esto, que seamos torturados por anunciar el mensaje de Dios. ¿Podríamos? Ojalá y mis hermanos nos sigamos fortaleciendo en el amor de Dios. Sigamos caminando según sus preceptos para no tener miedo el día que eso nos suceda. El día que tengamos que pasar por una cruz como la de Jesús, estemos dispuestos y estemos ya listos, llenos de su Espíritu para poder hacerlo. Ahora voy a compartirles, mis hermanos, el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús anunciaba con poder, como quien tiene autoridad, no como hombres con miedo, con temor a que tal vez alguien les diga que están hablando mentiras. Jesús no tenía miedo de eso, aunque muchas veces lo enfrentaron, ¿verdad?, para hacerle preguntas. Jesús nunca se dejó intimidar, nunca se intimidó ante nada, no se intimidó ante este demonio que estaba dentro de esta persona. Este demonio le empezó a gritar a través de las palabras de este hombre que qué estaba haciendo, que por qué venía, que si acaso él venía a destruirles. Fíjense bien. Y las personas escuchaban. Y por eso hoy en la actualidad, mis hermanos, nosotros cuando leemos, ¿verdad?, y escuchamos de la palabra del Señor, de esos bellos evangelios, de lo que Jesús llegó a realizar en favor de tantas personas que estaban poseídas,
que estaban endemoniadas. Jesús tuvo el poder para retirarles esos demonios. Inclusive, Jesús habló con ellos frente a frente y les permitía que hablaran, pero cuando ya ellos se salían de lo que Jesús no quería escuchar de ellos, les gritaba: salgan de ese hombre, salgan de él. Y ellos salían, se iban y dejaban en paz a aquella persona y quedaba sana. Aquel hombre quedó completamente sano, salió el espíritu inmundo de su persona y dejó de hacerle daño. Esos espíritus les hacían daño a ellos. Pero Jesús, ese día cuando este hombre se encontraba en esa sinagoga, le pudo retirar su mal espíritu. Y las personas comenzaban a decir: ¿qué es lo que tiene este hombre? ¿De dónde viene este hombre? ¿De dónde le viene este poder? ¿Por qué les grita a los espíritus inmundos y ellos se salen? Ni siquiera hizo daño al hombre este espíritu inmundo. Mis hermanos, ese es el poder de Dios. Es el poder que nosotros agradecemos al Señor, que muchos podemos tener por Él. Ojalá y que tengamos la fe para que cuando alguien, algún mal espíritu, lo tenga dentro de él, también podamos orar y podamos sacárselo. Pero no tenemos la fe como la tenía el Señor. Muchos de sus seguidores sí la llegaron a tener, como Jesús. Y por eso es que llegaron a realizar también muchos milagros, igual que Jesús, porque hacían la voluntad de Él, porque se encontraban constantemente orando, haciendo ayuno, penitencia, y todo eso les ayudaba a ellos para poder realizar milagros como Jesús. Nosotros podríamos hacerlo también, pero no hacemos nada de eso, de lo que nos pide el Señor. De la manera que Él realizaba sus milagros, era porque Él estaba constantemente con el Padre conectado. Y eso nos lo enseñó Él. Cuando Él hacía oración, los apóstoles lo miraban, que se ponía de rodillas o levantaba sus manos ante Dios para enseñarnos cómo hacer las cosas. Porque Jesús realmente no necesitaba hacer eso. Él no necesitaba, sino que lo hacía para que aprendiéramos de Él. Y hoy en la actualidad nosotros hagamos las cosas que Él hacía. Parece que no hemos aprendido nada del Señor, cuando Él nos enseña que con todo lo que hagamos en su nombre se puede realizar, siempre y cuando nosotros tengamos la fe y la confianza en Él. Dice: había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios. Fíjense bien, estos demonios reconocieron quién era Jesús. Tú eres el Santo de Dios. Hermanos, ¿por qué nosotros no podemos reconocer a Jesús? Si los demonios lo reconocieron, ¿por qué nosotros, que somos seres humanos, por qué muchas de las veces todavía titubeamos en nuestra fe? No debemos ni siquiera negarnos a creer en el Señor, a negarnos a que Él puede darnos la confianza en Él. Hermanos, Dios lo es todo. Jesús vino a salvarnos, Jesús se dio todo por cada uno de nosotros. ¿Se imaginan que Jesús, nuestro Señor, haya dicho no al Padre? ¿Qué sería todavía de nuestra persona? ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo estaríamos todavía si Jesús no hubiese venido hace 2000 y pico de años? ¿Cuánto nosotros no sufriéramos todavía como en aquel tiempo las personas sufrían? Sufrían porque no había todavía salvación, ni se hablaba de la salvación. Solamente se hablaba de que Dios los visitaba a través de los profetas. Pero cuando vino Jesús, este Dios, que es el mismo Dios, quien vino a nosotros y nos habló de las grandezas que Dios Padre nos ofrece, entonces por eso, hermanos, es que nosotros vivimos, nos movemos y tenemos la fe y la confianza en Él, de que un día nos encontraremos junto con ellos en una eternidad. Por eso,
nosotros continuamos y hacemos la voluntad de Dios porque nos interesa llegar a encontrarnos con ellos. Si no fuera por eso, ¿quién? A ver, díganme ustedes, ¿quién se animaría a andar por ahí hablando de algo que ni conoce? Porque le conocemos y porque tenemos la confianza en Él, es que hablamos. Y no nos vamos a detener hasta el último día, hasta el último suspiro de nuestra persona. Hasta ese día, mis hermanos, vamos nosotros a continuar enseñando la palabra del Señor a través de estos medios, ¿verdad? Ya el día que no podamos, el día que nos encontremos ya con una enfermedad mortal, que tal vez ya no vamos a poder ni siquiera abrir nuestra boca, pues entonces nos detendremos, ¿verdad? Pero mientras podamos todavía, con la fuerza venida de Dios, con su Espíritu que nos fortalece, vamos a continuar. No nos vamos a detener, porque el mensaje de Dios tiene que ser transmitido al mundo entero. Y por eso, nosotros, mis hermanos, continuamos, porque tenemos la certeza de que hay un Dios todopoderoso, que si sacó demonios y sanó enfermos en aquel tiempo, ¿por qué no puede hacerlo hoy en la actualidad? ¿Por qué nosotros no vamos a tener esa fe? Por medio de Jesús es que recibimos todos los favores, todas las sanaciones, y tenemos esa fe que así es. Cuando le dice a este espíritu inmundo, le dice, cállate y sal de ese hombre. Dice, entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Da con fuerza y autoridad el grito a estos demonios inmundos, y estos se salen. Las personas se extrañaban de que todo esto sucediera. ¿Por qué se extrañaban? Porque Jesús venía de Dios, Él era Dios. Hermanos, todos los judíos, la mayoría de ellos dudaron de que Él era Dios. Él les decía que venía de Dios, Él venía a enseñarles todas las cosas nuevas para que no tuvieran la menor duda. Pero ¿dudaron? Claro que dudaron. Y entonces, las fuerzas de Dios, mis hermanos, a nosotros nos transmiten de su amor para que continuemos. Y vamos a continuar porque el amor de Dios es infinito. Y el amor de Dios nos enseña a que tenemos que siempre fortalecernos en Él, ¿verdad? Si no nos fortalecemos con el amor de Dios, no somos nada en esta vida. Ahora les invito, mis hermanos, a que hagamos una oración, y para ello vamos a recitar el Salmo número 144, que dice así: el Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es siempre fiel a sus palabras, y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso. Bendito y alabado sea, Señor. Te agradecemos porque realmente eres justo y bondadoso. Tus palabras, Señor, son justas. Tus mensajes son justos. Y todo lo que tú nos das, Señor, es a través de tu justicia. Que eres bueno, que nos fortaleces, Señor, con tu Espíritu. Nos enseñas cómo debemos nosotros también enseñar. Todas las cosas que tú nos das, Señor, durante nuestra vida, todo nos viene a dar resultados, Señor, para ser fortalecidos en tu amor. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque
En ti nos movemos y sabemos que tenemos que tener confianza en ti, Señor. Tenemos que tener la fe puesta siempre en nuestra persona y enseñar a otros, Señor, a que te conozcan y a que reconozcan que con tus palabras, Señor, y por medio de ti, nosotros nos movemos y hacemos tu voluntad. Gracias, Señor, por caminar siempre a nuestro lado. Gracias, Señor, por fortalecernos en todos los momentos en que nosotros nos decidimos a caminar y hacer tu voluntad, Señor. Que nunca nos neguemos a ello. Que siempre continuemos, Señor, dándole espíritu a aquellos necesitados de Él, para que aquellos que escuchan, Señor, se integren y conozcan de ti también. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por ser tan bueno y bondadoso con todas las personas aquí en la tierra. Espíritu Santo, tú que a través de hoy día nos enseñas que contigo todo se puede, que con tu fuerza venida de ti, Espíritu Santo, nosotros podemos hacer todas las cosas que Jesús, nuestro Señor, llegó a realizar. Síguenos transmitiendo, bendito Espíritu, el amor de Dios. Fortalécenos en todo momento, no permitas que nos caigamos. Y si eso sucede con nuestra persona, enséñanos a levantarnos, enséñanos para volvernos a ser nuevos en el Espíritu que hemos tal vez dejado atrás, porque dejamos de hablarte, bendito Espíritu, y dejamos que el demonio introduzca su maldad en nosotros, y por eso es que tú, bendito Espíritu, dejas de trabajar en nuestra persona. Cuando cometemos toda clase de maldades, cuando cometemos aquello que no le agrada al Señor, por eso, bendito Espíritu, no permitas que nada ni nadie nos aceche. Y cuando nos encontremos hablando contigo y con Dios, aléjenos todo mal, aléjenos todo aquello que no viene del Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias por transmitirnos de tu fuerza y darnos de la sabiduría que solamente tú sabes darnos. Madre Santísima, pido de tu intercesión, pido para que siempre, Mamita María, vayas y le hables al Señor. Le hables de todos nuestros problemas y dificultades. Ayúdanos, Mamita María, a que salgamos de cualquier miedo, de cualquier temor que nosotros tengamos en este mundo. Lo dejemos a un lado y continuemos siendo fortalecidos en el Espíritu de Dios y de la fuerza que viene del Señor. Contigo, Mamita María, si tú, que eres nuestra abogada y abogas por nosotros, tendremos la confianza de que podremos salir adelante con fuerza y con amor. Pedimos la intercesión también de San Gregorio Magno, que así como él fue un doctor de la Iglesia, para nosotros fue una gran enseñanza. También así nosotros caminemos, así como ellos fueron enseñados en el amor de Dios, nosotros también seamos igual. Gracias, San Gregorio, por encontrarte junto a Jesús y hablarle también de nuestros problemas. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por siempre
encontrarse ahí escuchando de la palabra de Dios a través de este medio que nosotros lo llevamos a cabo a través de YouTube y a través de la aplicación TuneIn, que ojalá y cada uno de ustedes que ya conocen de esta aplicación la enseñen a otros hermanos, les transmitan el mensaje para que conozcan de Dios y se acerquen a Él. Ojalá y así sea, y que cada uno, mis hermanos, siga leyendo, ¿verdad? Nunca deje de leer la palabra de Dios, siga instruyéndose en el amor de Dios, que es muy importante que sigamos conociéndole, no lo dejemos ni lo olvidemos, porque Él nos va a olvidar también. Así es que hagamos su voluntad y caminemos según sus preceptos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día martes en compañía de sus familiares.